Gracias por continuar con nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. Este jueves 19 de mayo, como les comenté al inicio del noticiero, está con nosotros William Espino, jefe del Departamento de Migrantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y estaremos hablando de los derechos de los jóvenes migrantes en esta oportunidad. William, bienvenido. Muchas gracias. Gracias al canal también por la oportunidad y el espacio que nos brindan de podernos dirigir a la teleaudiencia. A usted, William, por acompañarnos esta mediodía. Quiero brindarles rápidamente un breve contexto respecto a la entrevista que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Según el Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte en México, en el periodo 2009-2015, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 39.622 menores migrantes no acompañados de origen salvadoreño. El año 2014 resultó crítico porque el número de detención aumentó un 276% con respecto al anterior. En la comprensión de este fenómeno pasa por entender las razones que motiva a miles de personas, no solo salvadoreñas, sino de otros países de Centroamérica, a dejar sus hogares y sus familias y emprender un viaje con muchos riesgos, ya sea como víctimas del crimen organizado o violaciones de derechos de autoridades de países en tránsito o de destino. En ese caso hablaremos un poco sobre los derechos de los migrantes ante esas condiciones con William Espino, jefe del Departamento de Migrantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Reitero el agradecimiento, William, de estar con nosotros esta mediodía. Y me interesa primero que nos dé una información. ¿Qué hace este Departamento de Migraciones dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Cuáles son sus principales actividades? Gracias. La principal actividad es poder atender a los usuarios que se abocan a la Procuraduría en razón de que muchos familiares tienen a parientes que han salido de nuestro territorio, han emigrado y en diferentes momentos se encuentran con una detención o han sido interceptados por las autoridades. Entonces muchas veces se desconoce qué ha ocurrido con esta persona o ya tienen conocimiento que fueron detenidos, pero no se logra tener toda la información a dónde ha sido la detención, que muchas veces ocurre normalmente en México y en Estados Unidos. Entonces nuestra labor va enfocada a realizar las peticiones a la autoridad correspondiente, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y si hay otro tipo de situaciones, solicitar que se realice la protección consular a través del sistema de protección que tiene el Ministerio como tal. Entonces somos como un ente de apoyo a las familias para efectos de poder canalizar este tipo de peticiones. En ese caso, William, que como lo ha comentado en su primera intervención, esta unidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene constante comunicación con la Cancillería salvadoreña. Claro, exacto. Nuestra labor no puede ser directamente con autoridades de otro estado porque por ley no se nos permite, y el ente responsable de velar por los derechos de los salvadoreños en el exterior es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a criterio de este departamento, ¿cómo considera el rol que está desarrollando la Cancillería para salvaguardar los derechos de las personas migrantes? Yo creo que es un rol muy importante desde el punto de vista que tenemos una dinámica migratoria muy fuerte y los casos que nosotros hemos llevado a la luz de nuestra intervención y de las peticiones que realizan los familiares, el Ministerio realiza un papel bastante protagónico, muy activo. De hecho, hay casos que no nos llegan a nosotros, sino que los atiende directamente la Cancillería, y cuando inicia el periodo presidencial actual, la Cancillería ya venía trabajando el enfoque de protección de derechos humanos y en este periodo actual pues lo ha fortalecido. Sin embargo, la dinámica migratoria muchas veces puede rebasar a las capacidades institucionales, pero creemos que es una labor importante que realizan. Y en el trabajo en conjunto con nosotros, ya sea los familiares, pues sabemos que realizan un trabajo muy activo de protección en diferentes rubros de la temática migratoria. ¿Qué hace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con respecto a los familiares de los migrantes? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo ustedes se desenvuelven en el trabajo con estas personas? Claro, en este caso nuestra labor es poder remitir el caso directamente a la autoridad. Paralelamente también nosotros podemos realizar acciones con las instituciones del Ombudsman en los países cercanos, como en Guatemala hay Procuraduría, en México tenemos comisionados nacional y estatal, y podemos realizar gestiones directas. Entonces nos convertimos en un apoyo para la familia en relación de que realizar una llamada a un consulado, realizar una llamada a una prisión o a otra autoridad no está dentro de las posibilidades. Sin embargo, nuestro mandato nos da esa posibilidad de convertirnos en enlace y de convertirnos en interlocutores
través de la petición que pueda estar realizando la familia. Y si hay violación a derechos humanos, pues solicitar desde nuestro mandato la debida protección de los derechos fundamentales de nuestros connacionales que han sido interceptados e incluso de aquellos que han sido detenidos y acusados de algún tipo de delito en los países de tránsito o destino inclusive. Ante este caso, William, y ocurren en diferentes momentos de la historia migratoria de nuestro país violaciones a los derechos humanos de los migrantes, particularmente en actualidad. Ante esos casos, ¿cómo opera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como instancia interlocutora, ¿no?, para que la Cancillería desarrolle las gestiones que debe de hacer para proteger los derechos de los migrantes y que se eviten violaciones, vejámenes y otros tipos de prácticas que afectan a estas personas? Sí, nuestro mandato y nuestra facultad nos permite poderle solicitar a la Cancillería que primeramente se ejerza la protección consular cuando conocemos un caso. Sí. Y esa protección consular incluye la intervención del Estado en un país de tránsito o destino y en efecto que las personas que están en cualquier situación jurídica, porque independientemente de la situación jurídica, las personas que se encuentran fuera del territorio tienen derechos. Entonces se solicita que se le brinde el apoyo humanitario o que se activen otras instancias, incluso en el país donde se encuentran los salvadoreños, para efectos de que se le pueda brindar el apoyo, incluso generando coordinaciones con otras autoridades o con otras instancias para el apoyo humanitario inclusive. Entonces el apoyo consular se vuelve clave en este papel y toda persona que sale debe de saber de que tiene derechos que le acompañan y uno de esos derechos es poder abocarse a las oficinas consulares. Si no tienen esa posibilidad, por razón de que tal vez no hay una representación consular, pues los familiares realizan esa labor desde aquí acudiendo a nosotros o acudiendo directamente a la Cancillería pidiendo esa protección, esa intervención del Estado que tiene que ser efectiva y ágil para efectos de que los derechos sean protegidos o cesen las violaciones a derechos humanos en muchos casos, ¿verdad? En ese balance, ¿cuál considera que son los retos del Estado salvadoreño? Lo pregunto en términos generales para salvaguardar los derechos de los migrantes. Sí, creo que uno de los retos es fortalecer la capacidad de acción y de intervención, porque en México el flujo migratorio es muy fuerte y sin embargo pues hay 6 representaciones consulares realizando una labor muy fuerte de protección a derechos humanos. Sin embargo, dado que esta es una situación en la cual los migrantes cada día van buscando nuevas rutas y que acuden a traficantes de personas, normalmente las rutas van cambiando, los destinos, los tránsitos van cambiando y hay muchas acciones en las cuales la capacidad de la intervención consular a veces se ve limitada por jurisdicción. Uno de los proyectos que está trabajando el Departamento de Migrantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es divulgación, es desarrollar estas capacidades de los jóvenes en informarse y conocer que ellos son sujetos de derechos. Entonces, coméntenos un poco en qué consiste esta campaña de divulgación que está desarrollando este departamento. Claro, debido a que la Procuraduría tiene como mandato el poder promocionar los derechos humanos como tal, hemos trabajado con una organización, ACISAN, que es la Asociación para Capacitación e Investigación para la Salud Mental, en la cual, debido al fenómeno que usted mencionaba inicialmente en el año 2014, a mediados de 2014, cuando se denomina crisis humanitaria, vemos que el incremento de niños y niñas y adolescentes viajando hacia otro país se da muy fuerte y las cifras se han mantenido. Entonces vemos que los jóvenes están saliendo. Entonces, como la premisa en derechos humanos es que migrar es un derecho, entonces no podemos impedir, no le podemos decir a alguien no salga, no abandone el territorio, pero sí podemos incidir en que si una persona va a salir, si un niño, si un joven va a salir, entonces tiene que ir informado de cuáles son esos derechos que le asisten. A raíz de eso, con ACISAN formamos una alianza que iniciamos allá por julio del año anterior y iniciamos como una primera etapa formando y capacitando a jóvenes que ACISAN ya tenía identificados para que ellos se convirtieran en replicadores o formadores de formadores, siendo jóvenes que llegan a jóvenes para tener un impacto y una incidencia en cuanto a los derechos que asistan a toda persona. Tenemos que hacer una pausa, William, pero me gustaría que en el siguiente bloque entremos en detalle a la metodología. ¿Qué ha significado ese proceso de de formadores, cuando son los jóvenes, en este caso, los que desarrollan estas habilidades de formación hacia otros jóvenes, si le parece? Vamos a hacer una pausa, me acompaña William Espino, estamos hablando del tema de los derechos de los migrantes, él es representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX. En este momento el tema que estamos desarrollando en su espacio de entrevista le hemos titulado Derecho de los Jóvenes Migrantes. Ya me acompaña William Espino, jefe del Departamento de Migrantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En este caso, William, retomando lo que mencionábamos en el bloque anterior sobre este proyecto de sensibilización, de esta campaña de sensibilización para jóvenes y familias que migran, coméntenos en qué zonas están trabajando junto a la asociación ASISAM. Claro, ASISAM tiene su base y nos presentó el proyecto en el cual el titular tuvo a bien aprobar por nuestra dinámica de promoción y se está trabajando en 2 departamentos, en Ahuachapán, en el municipio de Tacuba, en Chalatenango, en el municipio del Paraíso y en San Francisco Lempa. Son estos 3 municipios, digamos, los que nos dan la posibilidad de arrancar, digamos, una primera experiencia con ASISAM para efectos de poder llegar a las jóvenes. Y se identifican alrededor de un número de 20 a 25 jóvenes para que sean ellos, digamos, los seleccionados y poder formarles. Y es ahí donde Procuraduría aporta la parte técnica en formación en derechos humanos a estos jóvenes y específicamente en derechos de personas migrantes. Es así como iniciamos una serie de talleres en la cual tuvimos un primer taller que fue de todo un día y de ahí, debido a la dinámica y aprovechando esa capacidad y ese ímpetu de los jóvenes, tuvimos una especie de campamento en el cual nos vamos 3 días a un lugar específico a desarrollar los temas con audiovisuales, con documentales relacionados a migrantes, hablando sobre todos los derechos que asisten a las personas, a los niños, a los jóvenes, pero también hablando sobre los riesgos. En la dinámica migratoria, si bien una persona puede salir, puede abandonar el país, también debe de conocer que hay riesgos, y riesgos muy fuertes. Entonces, ese proceso nos permite poder impactar e incidir a los jóvenes para efecto de que se logre un empoderamiento de parte de ellos, porque van a ser estos jóvenes que van a llegar a los centros escolares donde se tenía previsto abarcar un número de 400 jóvenes llegando a los centros escolares. Entonces esto nos permite poder tener un impacto mayor porque son jóvenes llegando a hablar con jóvenes y a compartir una experiencia, donde se logra un empoderamiento y una incidencia en cuanto a los derechos humanos que asistan a las personas, en específico derechos para personas migrantes. William, ¿cuáles han sido las reacciones de los jóvenes que han pasado por este proceso de formación? Bueno, las reacciones han sido diversas porque nosotros nos corresponde poder sensibilizar, poder empoderar, poder compartir, pero a la vez poder advertir. Y por lo menos muchos jóvenes sabían de que mucha gente sale del país, pero tuvimos la oportunidad de compartir un audiovisual, La Jaula de Oro, que es un tema muy fuerte, una producción mexicana, y ahí se da una realidad. Son 3 casos, 3 jóvenes, adolescentes casi, y eso nos permite generar una discusión. También está el tema de la trata de personas, que ese es un riesgo inherente a toda persona, que no se necesita salir del territorio para ser víctima de trata de personas, sino que inclusive dentro del territorio. Sin embargo, muchas veces la migración como tal está ligada a la trata de personas. Muchas personas acuden a un traficante confiados en que esta persona los va a llegar hasta el lugar de destino, donde está otro familiar esperando, pero muchas veces en el camino el traficante se ve obligado o por su misma dinámica tiene que vender a las personas a diferentes redes de tráfico y de trata de personas. Y también está el otro riesgo, que es aquellos migrantes que fallecen en el camino, de los cuales tenemos también otro proyecto aparte que lo trabajamos en conjunto con Cancillería, un equipo especializado forense en el cual nos dedicamos a buscar a personas fallecidas en el tránsito y que no han logrado ser ubicadas ni identificadas como tal. En ese trabajo de formación con los jóvenes, William, ¿ha salido en las discusiones, en los talleres, en los debates, las razones por las cuales los jóvenes piensan en migrar? Porque enfrentan realidades muy claras en sus municipios, en algunos casos amenazas, en algunos casos pandillas, en otros casos pobreza, en otras pocas oportunidades de estudio. ¿Cómo abordan estos elementos considerando que ante esos escenarios la única opción que ven de momento es migrar? Claro, con los jóvenes que estuvimos, que fue la experiencia que logramos recopilar, era muy evidente que los jóvenes expresaban que si bien es cierto, hay una situación económica muy fuerte, digámoslo así, o incluso la seguridad, ya sea por amenazas,
pero los jóvenes también buscan un espacio, una oportunidad para desenvolverse, una oportunidad para desarrollarse. Muchos de estos jóvenes tenían como la inclinación por ser comunicadores, por ejemplo. Algunos de ellos están trabajando en radios comunitarias, otros realizando proyectos de realizar pequeños documentales, porque ese es el fuerte, digamos, de Acisán como asociación. Entonces, se veía de que como jóvenes ellos lo que exigen o lo que piden es una oportunidad para poder realizarse, para poder echar a andar proyectos individuales, proyectos personales. Entonces, si mi proyecto de vida no está garantizado en mi país, entonces la primera opción que puede surgir es, entonces yo me voy. Y entonces, esa es la situación que están viviendo muchos jóvenes en este momento y lo vimos con ellos. ¿Hay algún seguimiento que le llevan a este grupo de jóvenes con los cuales ustedes trabajan y el seguimiento, por ende, con los cuales ellos interactúan? Es decir, la formación que hacen con otros jóvenes a los cuales ellos llegan. Claro, de hecho, este es como un primer paso en la parte de sensibilización. Hemos generado afiches en conjunto con Acisán. Traemos unos trípticos que los vamos a dejar para el canal por si alguien quiere llamar. Digamos, son 4 temas específicos y el seguimiento es que ya Acisán ya tiene proyectado un nuevo proyecto a nivel regional con el Triángulo Norte y llegando hasta México en realizar un documental acerca de la migración, de poder documentar la vivencia y la experiencia de los jóvenes, por qué se mueven, cuáles son las motivaciones, cuál es la realidad que se experimenta. Sin embargo, con Acisán también estamos ya planeando a futuro también otro tipo de actividades con estos mismos jóvenes, por el hecho de que los derechos humanos no solo se deben de ver para que quieren emigrar, sino que también los jóvenes que se quedan, los jóvenes que están en nuestro país, tienen que conocer que hay derechos que le asisten. Entonces, hay otra diversidad de temáticas que inclusive muchos de ellos no conocen a profundidad, que nos permitiría poder ir realizando un trabajo más profundo. También la Procuraduría realiza un trabajo con las unidades juveniles que tiene base en los 13 departamentos de nuestro territorio y nuestras delegaciones departamentales, las que están en los 13 departamentales y 2 en unidades locales, tienen unidades juveniles donde hay jóvenes también que vienen trabajando con Procuraduría de forma voluntaria, capacitándose y formándose en derechos humanos en general como tal y en específico en derechos de personas migrantes. Es decir, estos jóvenes son parte de un proceso de formación un poco más amplio, no solo en el tema de derechos, como nos mencionaba, de derechos humanos de los migrantes, también se incorporarán otros elementos de capacitación. Hay otros temas de capacitación. ¿Cuáles son esos temas? Por ejemplo, en diversidad sexual, en derechos de jóvenes como tal. Ellos trabajaron la plataforma para los jóvenes, han trabajado diferentes iniciativas, el derecho a la salud sexual reproductiva y todos los temas de derechos humanos que son inherentes a la persona y que la persona los debe de conocer. Entonces, este es un proceso más amplio, un proceso más continuo en el cual nuestras unidades juveniles realizan constantemente a lo largo de todo el año. Ya hay una programación, digamos, agendada para cada año en diferentes proyectos que realizan con apoyo de agencias internacionales inclusive. ¿Están considerando, William, abordar a jóvenes de otros departamentos, de otras zonas o de momento con este grupo que tenemos o esta prueba piloto que tenemos? Queremos ver qué resulta, cuáles constituyen como los principales hallazgos y resultados y luego nos podemos mover a otras zonas en las cuales hay jóvenes con condiciones muy parecidas. Claro, de hecho, con Acisán la proyección este era el primer paso y el primer paso para una gran alianza que la hemos sentido muy positiva porque la dinámica de tener jóvenes para poder compartir con otros jóvenes es muy elemental para nosotros porque se logra incidir y se logra empoderar. Entonces, este solo es un primer paso. Este proyecto de la campaña, del cual ya los materiales ya están reproducidos, de los 4 afiches, los 4 trípticos, tenemos 4 afiches y hay pegatinas inclusive. Creo que podemos aprovechar para que nos describa un poco los trípticos, porque veo que tienen 4 temas, ¿no? Jóvenes, claro. Tienes derecho a protección en tu ruta migratoria, hay otro que habla sobre
sobre el tema de bancos de datos de forenses, no más trata de personas y todos jóvenes, tus derechos viajan contigo, que son los trípticos que se tienen en el marco de esta campaña de sensibilización para jóvenes y sus familias. Si quiere, coméntenos, William, en qué consiste este material por los amigos y amigas de la audiencia que en este momento nos están sintonizando. Claro, uno de los primeros trípticos tiene que ver con la incidencia y el empoderamiento de los derechos de los jóvenes. Sí. Que al viajar, ellos tienen que saber que en todo el trayecto existen instituciones, existen instancias a las cuales pueden acudir, principalmente nuestros consulados en los países de tránsito. No debe de haber temor. Ese es el primer tríptico que tiene que ver. Joven, tienes derecho a protección en tu ruta migratoria, que es, y viene una serie que es un consulado, vienen oficinas incluso de derechos humanos en México, con números de teléfono a las cuales pueden llamar si se encuentran en una situación de riesgo o de vulneración. Tenemos el otro tríptico que tiene que ver con el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados, donde exponemos en esta información qué hacemos en el banco de datos, cuál es nuestra función con la Cancillería, con la organización COFAMIDE y con el equipo argentino de antropología forense, para buscar a aquellos migrantes que han fallecido, pero que se desconoce su identidad, incluso en qué país han quedado, principalmente en la ruta migratoria, llámese Guatemala, México y Estados Unidos. Aquí exponemos el proceso que realizamos, el acompañamiento que damos y que nos permite poder brindarle ese apoyo a las familias, incluso en el proceso de repatriación. El otro tríptico, el tercero, tiene que ver con joven, tus derechos viajan contigo. Sabemos que el tema de seguridad es un tema muy fuerte y exponemos cuáles son las condiciones o las condicionantes que pueden haber para un joven que requiera protección internacional estando en otro país. Que la clave es estar fuera de territorio y pedir asilo o refugio en otro país. Vienen una serie de números de teléfono de instituciones tanto en México y en Centroamérica para que ellos también puedan solicitar una orientación o puedan pedir el apoyo y acompañamiento de las autoridades en el país en el cual se encuentren. Y el cuarto tiene que ver con el tema de trata de personas, que tiene que ver la explicación de qué es la trata de personas, cómo operan las redes de tratantes, algunos tips para no ser víctimas o potenciales víctimas de la trata de personas, que este es un delito, y vienen también números de teléfonos locales para efectos de que si alguien desea denunciar, porque la trata de personas es un flagelo y una vulneración a la integridad misma de la persona como tal. William, estamos cerrando la entrevista, pero me gustaría hacerle esta última interrogante. ¿Qué pasa con el caso de aquellos jóvenes, aquellas personas adolescentes retornados y que requieren un trabajo y un tratamiento psicosocial por la experiencia, por las situaciones? Algunos han sido víctimas de la trata, de abusos de autoridades o de abuso de crimen organizado. ¿Realiza algo el Departamento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el tema de migraciones o hace enlaces con otras instituciones? Aquí nos corresponde realizar el enlace correspondiente, y tomando en cuenta que el Estado, a raíz de la dinámica de 2014, también ha generado una serie de esfuerzos en la cual el centro de la Dirección de Atención al Migrante cuenta con un centro de atención para las personas que llegan vía terrestre, donde están involucradas otras instituciones, en la cual hay apoyo psicológico para los jóvenes que llegan repatriados vía terrestre. Esto es un espacio específico que se tiene en la comunidad Quiñones, donde está a cargo de la Dirección General de Migración. Recientemente fue inaugurada las instalaciones en marzo, y participan otras instituciones. Sin embargo, como nuestra labor es de vigilancia y de supervisión, cuando nos llegan casos también generamos los enlaces y las coordinaciones respectivas con las autoridades competentes para efectos de brindarles el apoyo. Entonces, la labor que realizan las instituciones, tanto en este lugar de atención al migrante como en el aeropuerto, donde se reciben a los que llegan vía aérea, es muy importante también. Y de ahí también, a pesar que el espacio es pequeño en el aeropuerto, también ellos están realizando las coordinaciones y las derivaciones pertinentes con las autoridades para el acompañamiento y el apoyo inclusive. Apoyan también organismos de sociedad civil brindando acompañamiento psicosocial y emocional para aquellas situaciones que se consideren de gravedad. Perfecto, William. Gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Gracias a usted, ha sido un gusto, y gracias al canal nuevamente. No, a usted por habernos acompañado esta mediodía. Me acompañó William Espino, jefe del Departamento de Migrantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Permítanos una pausa y continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Volvemos en instantes.